Buenas tardes a todas. Gracias por acompañarnos en otro de nuestros Coffee Talks de Mujeres en Finanzas. Como saben, la idea de estos Coffee Talks es realmente que sintamos que estamos teniendo una conversación que tendríamos con una amiga en un café. Y esta tarde me toca tener de amiga en el café a Michelle Ferrari, que es la CEO de Great Culture to Innovate y es también presidenta de Women Economic Forum Iberoamérica. Antes de eso fue CEO y sigue siendo socia de Great Place to Work y hace más tiempo, en otra vida pareciera, fue diseñadora de modas. Entonces, bienvenida Michelle, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por querer platicarnos un poquito de tu historia, que eras tan interesantes como la tuya. Entonces, mi primera pregunta para ti es si nos pudieras contar un poco esto que estás haciendo ahorita, ¿no? La parte de web y la parte de Great Culture to Innovate. ¿Cómo no? Pues muchas gracias por tenerme, Marimar, a toda tu audiencia también, aquí que nos escucha. La verdad que es un gran placer siempre compartir con mujeres como ustedes y como cualquier otra que anda por ahí con el interés de entender y seguir entendiendo nuestro mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, como lo has mencionado, la parte de mi biografía es algo peculiar en el sentido de que he tenido diferentes experiencias en mi mundo profesional que sin duda alguna creo que tienen que ver muchísimo con mi experiencia personal. Eh, Creo que la forma, y esto lo digo en cada plática que tengo hacia cuando me preguntan sobre pues, consejos o qué es lo que realmente tiene que suceder para ir cambiando el mundo de las mujeres en el mundo laboral o emprendimientos, etcétera, tiene mucho que ver desde casa, ¿no? Yo creo que yo tuve una educación, no solamente por mis padres que impulsaron muchísimo este aspecto de mi independencia, siempre quise ser muy independiente, pero también crecí en muchísimos países que abrió un horizonte pues sumamente enriquecedor en términos de todas las culturas en las que viví, lo cual te forzaban a ir de una manera pues muy, te podría decir, confrontadora en tener que adaptarte a diferentes y volverte como el camaleón en tantos diferentes países en los que viví. Entonces, sin duda alguna, creo que eso forjó gran parte de lo que yo soy hoy. Si bien lo dijiste, empecé en el mundo de la moda. La moda es un tema apasionante para mí y ahí inicié desde una edad muy temprana con una lucha probablemente interesante entre tener que seguir estudiando y ya tener mi propio negocio a los 19 años. Este, Porque evidentemente pues mis papás, no, pues tienes que tener una carrera y pues luego haz tu negocio y entonces estudia y a dónde vas a ir. Y pues bueno, eso lo logré, ¿no? Logré estudiar y abrir mi propia marca de moda. Sin embargo, a lo largo del tiempo que eso duró de una forma muy intensa, 5 o 6 años, pero bueno, luego tuve ahí temas, tuve a mi hijo, me casé, me fui a vivir a otro país y fíjate que el mundo del recurso humano me atrapó rapidísimo después de esa experiencia cuando me invitaron a colaborar en trabajar en Great Place to Work, que básicamente la misión, y este es otro tema que es muy fascinante para cualquiera que está ahí afuera, entender que la misión de lo que tú haces tiene muchísimo que ver también con el logro y los objetivos de lo que quieres lograr con eso, ¿no? Tienes que estar sumamente apasionada con la misión de una organización o la misión de lo que estás haciendo. O sea, el tema de apasionarte por lo que haces. Cuando me invitaron a trabajar a Great Place to Work, pues imagínate que yo venía de un mundo, pues, muy extrovertido en temas de las personas con las que trabajaba, de la mentalidad de las personas con las que trabajaba, la diversidad de ese mundo, un mundo que también en México estaba todavía muy apagado porque no, de hecho a mí me tocó armar todo lo que es Días de Moda México con Claudia Verdes, con Macario, etcétera, para empezar a introducir a México un mundo más real de lo que sucede en el mundo de la moda.
Y pues bueno, me tocaron experiencias de todo tipo cuando de repente, imagínate, yo volteo de ese mundo a un mundo que tiene que ver con el mundo corporativo, del recurso humano, de realmente llegar a una misión de ayudar a las compañías y empresas alrededor del mundo a ser mejores lugares para trabajar, para tener un mejor país, porque finalmente estamos todos metidos, la gran mayoría del país está metidos en organizaciones trabajando y entre más y entre mejor estén esas organizaciones, mejor vas a estar tú en tu casa, mejor estás en tu trabajo, mejor vas a estar en tu familia, se hacen mejores comunidades. Entonces, finalmente eso fue lo que me atrapó de una manera probablemente, ¿cómo te podría decir? Como un imán. O sea, yo llegué ahí con una resistencia importante en términos de, no, voy a probar unos 3 meses porque, pues no, esto no es lo mío y yo soy de artes y me gusta diseñar y me gusta dibujar y me gusta... Y pues mira, la verdad es que entré ahí y todo este sentido de purpose, que hoy día se habla de una manera muy importante dentro de las organizaciones para lograr objetivos, si tú no estás enganchada con ese purpose, pues difícilmente creo que vas a ser alguien, una, feliz, que creo que es lo más importante, porque una vez que tienes esa felicidad vas a rodear y vas a tener una riqueza alrededor tuyo en muchísimos sentidos. Entonces, cuando yo me encuentro con esta misión, además a una temprana edad, me fascinó. Entonces, como que ya no sentía que estaba en un mundo de una empresa, si así lo quieres ver ahorita, firma consultiva, eh, transformadora de culturas. Me sentía en un lugar que yo iba a llegar a cambiar la forma en la que los humanos eran tratados en una organización. Entonces, ahí es donde empezó toda mi transformación hacia el mundo de recursos humanos. No por decirte que el tema de la moda está apagado en mí, yo creo que es algo que sigue ahí. Sin duda alguna, creo que en algún momento de mi vida voy a volver a retomar algunos aspectos del mundo creativo en términos de moda. Pero empecé esta gran travesía y gran viaje enredada en esa misión, ¿no? Y esa misión me fue llevando cada vez más involucrada en realmente lograr objetivos tangibles en el mundo laboral en México y bueno, en el mundo, porque finalmente Great Place to Work es una firma mundial, global, pero en este caso estamos hablando de mi energía volcada hacia hacer un México mejor, ¿no? Y bueno, ahí estuve 15 años creciendo de una manera bastante rápida, te podría decir, en términos de mi compromiso, desarrollo y logros que quería yo misma, porque el otro tema que me gustaría compartirte, Marimar, es que eso no es que suceda por sí solo, ¿no? Yo creo que, y ahora porque estamos hablando en un mundo de mujeres, pero siempre he tenido un plan, que ese plan vaya de pronto cambiando o haciéndose, ¿no? Lidiando con las adversidades que un plan muchas veces puede tener, pero siempre he tenido como un objetivo claro de dónde quiero estar 2, 3, 4, 5, 7 años para adelante. Y pues siempre yendo buscando ese norte que es el que me interesa para mi vida personal y profesional. Entonces, pues me fui creciendo mucho en ese tema. Estuve 15 años en Great Place to Work hasta que me convertí en socia y liderando la compañía en México por un buen rato. Estuve en Centroamérica también y salí en el enero del 2019 buscando nuevos horizontes, ayudando a las organizaciones no solamente a entender que tener ya un mundo que es muy bueno en términos de un clima o un ambiente laboral favorable para la persona y también para el negocio, porque acuérdense que aquí no podemos dejar el negocio de un lado. Estoy yendo a un mundo para buscar cómo de manera mucho más eficiente en términos de números que tienen que ver con un negocio, cómo podemos lograr que la diversidad logre un espacio donde los empresarios se puedan realmente interesar por, ¿no? En el mundo de la diversidad, porque todos sabemos que los indicadores ahí están, no hay mucho más que decir,
que lo que vivimos nosotros las mujeres en el mundo masculino y cómo podemos lograr este tema. Entonces empecé a incursionar mucho más en complementar y hacer un zooming en las organizaciones para que tengan una conciencia sobre el tema de la innovación, sabiendo que la diversidad es una columna vertebral importante para el mundo de la innovación. Y ahí es donde estoy hoy, ¿no? Es un poco el resumen que te quiero dar de mi pasado y un poquito de mi presente. Y pues finalmente me ha tocado la gran fortuna de representar el Women Economic Forum, en este caso para Iberoamérica, con el único fin de seguir impulsando pues todo este movimiento tan necesario en tantos ángulos de donde tú quieras ver el tema de la mujer, ¿no? Entonces, ese es un poquito mi wrap-up. Oye, y dime una cosa, porque hablabas del mundo de la moda y de cómo ese mundo es claramente diferente al mundo corporativo. Y yo creo que las que no hemos estado metidas tanto en el mundo de la moda, quizá no conocemos todos los detalles, pero nos podemos imaginar un poco en qué temas es diferente. Y me imagino que parte de eso tiene que ver con, obviamente, pues muchas mentes muy creativas, entonces en la parte de innovación quizá fluyendo como de manera natural más hacia la innovación, pero también muchas opiniones muy diversas, ¿no? Gente con todo tipo de backgrounds, con todo tipo de bagaje, con todo tipo de ideas y conviviendo en un mismo mundo. Y en el mundo corporativo, sobre todo en México, a veces se da da la impresión como que toda la gente es como cortada con la misma tijera y que falta esta diversidad, no solo de género, que obviamente es algo que nos interesa muchísimo en MED, pero diversidad. Claro. ¿Qué cosas crees tú que aprendiste o que te prepararon al estar en ese mundo tan diverso y con tantas opiniones para estar en donde estás ahorita? ¿Y crees que ha habido algo de eso que te ha ayudado como a hacer un poco de disruption en las empresas con las que trabajas? Sí. Sí, mira, yo creo que uno de los temas sin duda que desarrollé en eso es el tema de la resiliencia, ¿no? Yo creo que el trabajar en un mundo diverso, ahora tu pregunta va enfocada al mundo de la moda, que sin duda es un mundo muy peculiar, de cierta forma te diría frustrante en el sentido de que hay tanto talento ahí, tanto talento en México, porque a mí me ha tocado, bueno, en esa época viajábamos y hacíamos y teníamos pues mucho tema con otros países por todo el avance que había en otros países y en México pues estábamos tratando de lograr poner otro emblema hacia el tema de la moda, pero yo creo que hay una frustración o había en ese momento, yo creo que ha avanzado, entender todo este talento que estaba ahí disponible para darle a México un lugar tan extraordinario y si me permites decirlo, mucho más allá que ningún otro país. Creo que México tiene una gama de talento en la parte de la moda sensacional. Hay poca credibilidad en ella, por eso te digo que el tema de la frustración ahí era importante, por eso el desarrollar la resiliencia en ir luchando por un camino que para uno era tan evidente el poder lucirlo y decir que aquí estábamos, difícil de poder lograr ese camino compitiendo con países tan cercanos a nosotros y pues un consumidor que sigue siendo de una manera muy malinchista en apoyar o no una moda mexicana, ¿no? Entonces, todo ese sentir y esas emociones de ver este cierto desperdicio en el talento, pues te ayuda a desarrollar ciertas herramientas, ¿no? De ir entendiendo realmente en el mundo en el que estábamos, desarrollando esta resiliencia, poca aceptación, por ejemplo, por gente de preferencias sexuales distintas, desde aquel entonces que te estoy hablando, 1997 tal vez, ¿no? Donde, pues sí, habían más tal vez mujeres estudiando el tema de moda porque pues y sigue creo que pasando ese tema, no, pues mi hija la mando a estudiar arte o la mando a estudiar moda porque pues no voy a invertir en una carrera X o Y, que son creencias finalmente otra vez del hogar, ¿no? De donde somos educadas, pero mucha más mujer tal vez estudiando en aquel entonces el tema de la moda, pero también muchísima gente muy alineada a sus preferencias sexuales, pero completamente
cerradas. O sea, no estábamos en un mundo donde la gente realmente podía expresar esto, ¿no? Entonces fue un mundo súper interesante en ese sentido, porque si lo trasladas dentro de una organización, Marimar, en términos corporativos, pues sucede lo mismo. O sea, francamente, seamos mujer o seamos alguien de una preferencia sexual distinta, difícilmente uno alza la voz como la alza un hombre, ¿no? O sea, difícilmente eres escuchado tal vez de una manera que igual un hombre es escuchado, porque seguimos siendo empresas sumamente masculinas, por más que tengas un balance o no dentro de la organización en temas de los números que tienes en términos de pues, tantas mujeres, tantos hombres o tanto el mundo de LGBT, etcétera, ¿no? Pero creo que de cierta manera se espejea ese mundo. Uno, porque se supone que libre en el mundo de la moda, pudiéndote expresar, y en el otro mundo que finalmente estamos adentro de una organización donde tampoco pueden hablar. O sea, entonces, creo que me ayudó muchísimo a entender desde el punto del ser humano, porque eso es lo que es, somos seres humanos, tratando de lograr un cierto posicionamiento en una organización, un desarrollo, una inclusión, el que te escuchen, el que te reconozcan. Entonces, pues sí, es el desarrollo de resiliencia y finalmente un esfuerzo inagotable de seguir contribuyendo en este mundo, ¿no? Claro, no, me imagino que sí, me imagino que debes de encontrar links interesantes entre los dos Sí. mundos, que solo tú que has vivido los dos mundos lo puedes entender realmente a fondo, ¿no? Y cuéntame ahorita el tema de la innovación, que es como a lo que más tiempo le estás dedicando. ¿Por qué innovación? ¿Por qué crees que es ahí donde está la clave de lo que quieres hacer después? Sí, pues fíjate que el mundo de la innovación, y lo comenté brevemente hace unos minutos, me llamó muchísimo la atención porque creo que es una de las maneras en las que vamos a poder lograr de una forma visible o de una manera mucho más enfocada a datos que nos permitan entender en diferentes liderazgos, pero básicamente en los hombres que hoy toman las decisiones en nuestro mundo, que realmente tener un mundo diverso equivale a mejor negocio, ¿no? Y esta metodología con la que trabajo hoy, enfocada a ayudar el desarrollo de la innovación, trata al ser humano y la diversidad a través de la parte cognitiva y de la personalidad. Porque realmente lo que busca es como liberar el potencial que cada uno de estos humanos tiene en tu empresa, independientemente si es alguien de la tercera edad, es un recién graduado, es un millennial ya borderline con el X, o sea, no interesa realmente tu preferencia sexual o tu género o tu área de conocimiento, lo que interesa es potencializar la diversidad de la personalidad y la forma de pensar de la persona, que es la parte más cognitiva, ¿no? Entonces, lo que me atrae a esto justamente es demostrar a través de esta data, porque además es científicamente comprobado, cómo una organización puede ser mucho más productiva, rentable, sostenible, competitiva, a través de estos datos, ¿no? Desafortunadamente así tiene que ser, porque para un empresario, el ser un mejor lugar para trabajar o el ser un lugar más innovador se tiene que traducir forzosamente en un tema de más rentabilidad. Porque si no, pues ¿para qué lo hacen? O sea, es triste, pero así es. O sea, no hay por qué invertir energía en eso, ni tiempo, ni dinero en convertirte en una empresa más innovadora o mejor lugar para trabajar, si eso no se va a ver en la línea de abajo de un negocio, ¿no? Entonces, o en la de arriba, pero en la que me digas, pero se tiene que ver en algún lugar. Entonces, desde mi perspectiva y con tantos años de experiencia en términos de trabajar a través de la data que te lleva a entender la experiencia del colaborador y cómo la experiencia del colaborador te lleva a tener una mejor organización en muchos sentidos, porque finalmente nosotros somos auditados o vistos por grandes portafolios de las bolsas de inversión en Estados Unidos, por Dow Jones, por Russell, por varias de ahí,
que invierten en nuestro portafolio, porque saben que las empresas que son mejores lugares para trabajar o empresas que tienen un mayor nivel de innovación son más rentables. Entonces, cada año invierten en esta lista de las grandes empresas para trabajar porque saben que el retorno es al menos 3 veces más. Pero al mismo tiempo estás logrando tener una mejor comunidad, una mejor sociedad, un mejor colaborador que te va a brindar todos estos aspectos a tu organización, ¿no? Entonces creo que es un tema apasionante, pero que viene desde datos, ¿sabes? No es un tema romántico, intangible. Es un tema que mucha gente lo ve así, mucha gente ve la cultura, mucha gente ve cualquier tipo de cultura que me digas, servicio al cliente, innovación, lo que sea que me hables de la alineación de la cultura que tengas en tu organización, como algo muy esotérico, ¿no? La cultura finalmente es cómo las cosas suceden en tu empresa. Entonces, es un gran tema, es un reto interesante, como a través de datos puedes comprobar que la diversidad es igual a innovación, ¿no? Obviamente nuestra metodología trae otros temas como compromiso, liderazgo, dinámica de equipo, pero algo que me llamó muchísimo la atención a mí es poder traer a México este indicador de innovación que impulsa el talento de una organización a través de la diversidad. ¿Y cuál ha sido la recepción de los empresarios con las empresas que ya te conocen desde hace muchos años por el trabajo que hacías antes? Cuando les empiezas a hablar de innovación, ¿qué tanta resistencia sientes al tema? Pues mira, acabamos de traer este proyecto a México en diciembre del 2019. Obviamente es un año diferente a lo que pensábamos que teníamos por delante por temas evidentes de la pandemia. Pero mira, la aceptación ha sido muy buena en que la innovación, sin duda alguna, ha tomado un lugar dentro de las estrategias de las organizaciones como una parte fundamental que los empresarios entienden como un método de sobrevivencia, ¿no? Entonces, al tener la innovación como un valor dentro de tu estrategia de la organización, pues cuando yo me acerco a ellos a hablar sobre el tema de innovación, te juro que 8 de cada 10 me dicen, sí, qué interesante lo que me dices, porque innovación es uno de nuestros valores que estamos ya impulsando dentro de nuestra estrategia de negocio. Entonces, es un tema que te podría decir, no porque yo no lo tenía como previsto en ese sentido, o sentía que iba a ser un tema importante, pero ha cobrado una relevancia mucho más rápido por todo el tema también de la pandemia, en que las organizaciones tomen la innovación como un tema consciente, ¿no? Porque creo que algunas y varias organizaciones que andan por allá afuera ya tienen un tema de innovación bastante avanzado, no sé si lo miden, si no lo miden, pero acuérdate que en este caso particular, Marimar, estamos hablando de cultura de innovación. O sea, no estamos hablando de que una empresa tenga un esfuerzo o una inversión colateral en innovación. No estamos hablando que si tienes miles de millones para invertir en Research and Development, para innovación. Estamos hablando de engranar el pensamiento de las personas que trabajan en esa organización, independientemente de donde estén sentadas. Alta dirección, operadores, el que me digas. De hecho, las grandes y mejores ideas han salido de la gente que está todo el tiempo en contacto con el consumidor o gente que tiene un rol que nunca pensarías que saldría con una idea tan espectacular como con las que salen y que se sientan en un terreno donde puedan ejercer ideas, donde el error no es un castigo, donde el fracaso no es un castigo, donde puedas tener un diálogo con tus compañeros y tu jefe sobre ideas que podrían ser mucho mejor. Y ideas, no te estoy hablando de generar grandes productos todo el tiempo, te estoy hablando de pequeños pasos que te van llevando siempre a consolidar una organización en favor de la mejora continua y eso te va a dar siempre un mejor output, el mejor producto, el mejor laboratorio de innovación,
Y francamente, muchas organizaciones que tienen una cultura de innovación se ahorran muchísimo dinero en Research and Development. ¿Por qué? Porque lo extraen de su misma gente, ¿no? O lo permiten que salga de su misma gente. Entonces, ese es mi gran reto ahora, ¿no? Como te dije, empezamos en 2019 y con muy buenos pasos y pasos muy firmes en la aceptación de un producto como este, ¿no? No porque sea fácil, yo creo que cualquier reto que un empresario se ponga a nivel cultural, siempre va a tener que hacer un esfuerzo afuera de su comfort zone, ¿no? Porque siempre ir buscando lograr estos objetivos a través de una cultura alineada, en este caso estamos hablando de innovación, pero que tiene que haber una proactividad para lograr eso, sin duda alguna, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y cuéntame algo más, cambiando un poquito el tema a tu otro rol, que también mencionaste cuando nos platicabas de tu historia, que tiene que ver con WEF, con el Women Economic Forum de Iberoamérica. Me imagino que hacer un evento como estos en medio de lo que estamos viviendo ahorita y transferir todo lo que es en persona a algo virtual, tiene pues ciertos beneficios y ciertos problemas, ¿no? ¿Cuál es después de haberlo digerido unos días, cuál es como tu conclusión de lo que hace web para las mujeres en un mundo como el que estamos ahorita viviendo, en donde existen muchos miedos, que la situación que se da en las casas y la presión que tienen las mujeres trabajadoras pueda generar ciertos retrocesos en temas de diversidad? Sí, sí, es una buena pregunta, pero fíjate que las respuestas son varias, ¿no? Para empezar, yo creo que el Women Economic Forum o cualquier foro de este tipo o de esta envergadura a nivel internacional, donde se compone de un universo tan, eh, te podría decir, inagotable de mujeres, porque la verdad somos tantas mujeres conectadas en este tipo de temas, que lo que fomenta y atrae una plataforma como esta es yo creo que el tema del contenido, ¿no? O sea, el poder tener la oportunidad de estar escuchando a un mundo tan diverso en sus diferentes perspectivas de cómo ven el mundo en cuanto al tema de la mujer y el tema de la mujer también en varios sentidos, ¿no? Porque podemos hablar de 4 o 5 temas muy importantes relacionados al mundo de la mujer, pero cuando te puedes conectar a un mundo donde te hablan empresarias, emprendedoras, emprendedores, empresarios, ¿no? Porque esto también tiene que ver mucho con el complemento de los hombres. Es bien importante también entender que necesitamos a los hombres para poder llegar a donde también nosotros queremos llegar. No es como una lucha, ¿no? Es como tratar nosotros de ganar un espacio o este pedazo de cielo que nos pertenece en términos de llegar a ese famoso yin yang que va a complementar las energías, ¿no? Que se necesitan para los logros de un mundo mejor en muchísimos sentidos. Pero cuando te toca escuchar desde gente de gobierno, artistas, periodistas, emprendedoras que han empezado un negocio con 0 pesos de verdad y siguen en un mundo, no sé, ganándose a través de un microcrédito para hacer, en vez de hacer tortillas a mano, tener tu máquina para poder hacer, en vez de 10 tortillas, 100 en 20 minutos, ¿no? Todo esto convierte, creo que, una plataforma que permite a mucha audiencia conectarse, identificarse con la posibilidad de lo que estamos queriendo hacer juntos. Hay una gran cantidad de personas, y creo que tú no me dejarás mentir por parte de MEF, que están dispuestos a contribuir a la mejora de los indicadores de lo que hoy vemos en el mundo, ¿no? Específicamente en México hablando, estando en un lugar número 60 de un ranking mundial, que es realmente pues, para ponerse a llorar, ¿no? Porque creo que mínimo nos mereceríamos la mitad de eso, ¿no? Todavía un 30 estaríamos un poquito mejor, pero el tema de la pandemia ha venido a exacerbar todos estos indicadores que si mal estaban, están muchísimo peor.
Entonces, un foro como este crea cercanía, crea posibilidades, crea sueños, crea inspiración, crea influencia. Y lo más interesante de esto es que el poder de conexión que tiene, digo, esta vez lo hicimos de manera virtual y creo que lo vamos a continuar de cierta manera así, porque creo que el alcance que tuvo fue mucho mayor y el hacerlo gratuito, por ejemplo, también fue un gran tema. Va a apoyar muchísimo en la continuidad en términos de todas las alianzas que se pudieron lograr, inclusive con ustedes, ¿no? Porque queremos realmente llegar a aterrizar acciones tangibles de talleres, de mentorías que las mujeres pueden seguir teniendo y acercándose para esta mejora, ¿no? ¿Dónde voy o qué hago o qué tengo que aprender para estar mejor? Entonces, creo que el traer este tipo de plataformas a México para una audiencia hacia Iberoamérica y diferentes perspectivas es sumamente importante, ¿no? Para seguir concientizando lo mal que está la situación. O sea, no es que no hay realmente, digo, la mejora hay mejora, pero es muy poca, ¿no? Francamente hablando. Sí, sí, te entiendo. Y creo que otra vez regresando un poco al tema que has visto distintos mundos y distintas perspectivas y has trabajado con empresas de distintas industrias en diferentes momentos, quizá una pregunta que para muchas que estamos conectadas sería interesante escuchar tu opinión es, ¿qué dirías tú que es el factor común en las mujeres que llegan a posiciones de liderazgo en sus diferentes industrias que pues las diferencia realmente de mujeres que crees que se quedan un poco más atoradas a la mitad del camino, ¿no? Sí, yo creo que mucho de eso depende de uno mismo. O sea, la verdad es que creo que mucho del tema que hablamos de esto lo inclinamos hacia un mundo masculino y que el mundo masculino no nos permite nuestras oportunidades. Pero creo que más que pensar o recargar esa responsabilidad ante alguien más, porque también hay un sinfín de mujeres que no dejan que otras mujeres avancen, ¿eh? O sea, no es solamente un tema masculino, pero ciertamente hay más hombres que mujeres en posiciones de liderazgo. Pero yo creo que un tema tiene que ver con nosotras mismas, que primero es creérnosla, creer en nuestras propias capacidades y luchar por ese plan que queremos. Porque fíjate que solito no va a pasar, o sea, nadie va a venir, o sea, conozco muy pocas organizaciones que tienen prácticas tan tajantes de decir, oye, pues si de 3 que les toca el ascenso, una es mujer y esa mujer le va a tocar simplemente porque es mujer, se podría decir que es una cada 100 de las que conozco. Entonces, si uno busca la cercanía con sus jefes, el estar realmente entendiendo el plan que queremos lograr, el qué tenemos que hacer para lograr eso, el por qué los hombres preguntan 10 veces más sobre un aumento de sueldo que nosotras, por qué los hombres preguntan 10 veces más cuándo los van a ascender de puesto. La mujer como que tiende a ser más retirada en ese tipo de proactividad o lucha que queremos lograr. También el otro tema que es sumamente real es que las mujeres tienen que abandonar su trabajo porque se topan con organizaciones que no necesariamente les plantean una estructura que les permita sostener la casa, los hijos, el tema del trabajo, ¿no? Ahora se empiezan a ver más organizaciones que vemos más prácticas de este tipo y menos abandono de mujeres a niveles de gerencia o justo cuando van a llegar a la gerencia, que es donde más vemos la falta de mujeres, ¿no? En los altos mandos, porque realmente se pone tan complicado el asunto que dices, oye, pues no puedo con ambos temas, ¿no? Para eso se necesita entender en la organización que estás trabajando, preguntar sobre estas mejores prácticas, estar mucho más centrada en la realidad de donde uno está parado y tristemente te voy a decir, mucha gente en México no tiene la oportunidad de escoger dónde van a ir a trabajar, ¿no? Porque es así. En grandes países donde tú dices, bueno, pues las oportunidades, la educación es igual para todos, pues sí, tal vez tendrás la oportunidad para decir, pues yo quiero trabajar en esta empresa que tiene las mejores prácticas, ¿no? O que tiene casos
de desarrollo de mujeres pues evidentes, o donde realmente la diversidad es una realidad. Pues desafortunadamente la gran cantidad de personas en este país no tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero yo creo que si dentro de nosotras mismas podemos trabajar en esa confianza, en que nosotras mismas no seamos esa barrera para nosotras mismas, porque creo que en gran parte es trabajar con eso, no dudar de lo que queremos, por más pequeño o grande logro que quieras tener, Marimar, porque también otro tema es quitar, o sea, hay que desmitificar el tema de la mujer exitosa. O sea, no porque seas una gran CEO, una gran empresaria, no significa que porque ahora haces 10 tortillas o haces 100 o haces 500 no lograste un éxito. O sea, creo que hay que también entender lo que es una mujer exitosa, ¿sabes? Entonces, querer lograr estos pequeños pasos que nos van dejando nuestro desarrollo ir evolucionando, ya es un éxito. Eso hay que entenderlo muy bien. O sea, no necesariamente ponernos estas grandes metas que son inalcanzables y todo el tiempo estás tratando de llegar a un lugar que no llegas, ¿no? O sea, hay que poner poquitas metas que son logros y reconocerlos, celebrarlos y finalmente entender que estamos avanzando en nuestro propio mundo, arriba, abajo, a un lado, no sé cómo lo quieras describir en nuestra pirámide social en México, pero sí, no necesariamente todos los indicadores que nos pone, ¿no? La mercadotecnia y esta presión de ser una mujer exitosa es necesariamente la que está hasta arriba en el escalón, ¿no? Entonces, creo que trabajar con nosotras mismas es un punto importante. Yo creo que el otro es planear y cómo lo vas a lograr. Y buscar todas las anclas necesarias. Obviamente sabemos que el trabajo en equipo en casa es sumamente importante para ser una mujer exitosa. Y pues bueno, hay muchas mujeres que no tienen el trabajo en equipo en casa porque ni siquiera tal vez pareja tienen y son más exitosas todavía. Entonces, pues creo que es encontrar esa receta que nos funcione, pero de una manera planeada. No diría que sucede por una coincidencia o porque te dejes llevar, ¿no? Por un tren en el que ya te subiste y no tienes control de dónde vas. Claro, ¿y qué dirías tú, aterrizando esto un poco más al tema que nos interesa y motiva más a las que formamos parte de la comunidad de mujeres en finanzas? ¿Qué dirías tú en las organizaciones con las que has trabajado que ves que tienen éxito en generar diversidad de género a todos los niveles, que son las prácticas que realmente funcionan? Sí, es difícil ver que haya una empresa que la diversidad funcione a todos los niveles. O sea, es todavía muy complicado ver un ejemplo perfecto de eso. Y creo que en ninguna parte del mundo, igual tal vez en Europa un poco más, porque uno pensaría que US estaría más avanzado y ciertamente están más avanzados tal vez porque hay políticas públicas que soportan esto, ¿no? O sea, si tú en Estados Unidos o en el Reino Unido puedes comprobar que tu compañero gana más que tú por el mismo trabajo, pues puedes demandar y vas a llegar a algún lado, ¿no? Entonces, ciertamente hay lugares donde funcionan mejor las empresas porque tienen que cumplir con un tema de compliance y hay un tema legal que tienes que hacer, ¿no? Entonces, hablando en México, yo creo que sin duda alguna las multinacionales son las más avanzadas. Creo que traen prácticas que además son requeridas por su corporativo, ¿no? O sea, como que no hay mucha opción de no hacerlas. Entonces les toca un trabajo importante en temas de cultura, porque finalmente es un tema cultural. Nosotros vivimos en un país pues machista, donde vienen estos temas arraigados desde la infancia. Entonces es difícil decirle a un líder, oye, pues ¿qué crees? Hoy creías en la Virgen hasta hoy, pues mañana, ¿qué crees? Que ya no, ya vas a creer en esta otra cosa. Eso es muy difícil de cambiar, muy difícil de cambiar, por más que las organizaciones tengan toda la intención de lograrlo,
hay que trabajar mucho a nivel liderazgo, porque finalmente, aunque la práctica esté, si el líder no está gestionando bajo esta práctica, pues la verdad que no sirve de nada. Y es ahí donde sucede todo lo que sucede todos los días en tu lugar de trabajo, es esa relación con el jefe y el colaborador. Entonces, te podría decir que empresas, por ejemplo, Cisco, que es la empresa que ganó el número 1 en el ranking de Great Place to Work este año y por ya varios años, es una organización que respira sobre el tema de la diversidad. O sea, porque ya es parte, o sea, cuando uno deja de hablar de diversidad y cuando uno deja de hablar de inclusión es porque ya está ahí, ¿sabes? Mientras tengas que seguir hablando de todos estos temas es porque sigue una lucha importante con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, organizaciones como Cisco, donde realmente hay un tema muy metido dentro del DNA, la estrategia de la organización, donde el ser humano es lo más importante que la organización tiene, pues ahí es donde sí ves un tema súper orgánico en el ecosistema de lo que sucede en los ascensos, en las brechas salariales, en las oportunidades, en el proceso de reclutamiento. Y como Cisco te podré nombrar varias otras, ¿no? DHL, FedEx, por ejemplo, Accenture es otra. Y creo que no conozco ninguna empresa con la que trabajo hoy que no tenga dentro de su sistema o plan este tema de la diversidad, el tema de la inclusión. Muchas de ellas lo ven también como un tema de responsabilidad social, que sin duda lo es. Pero cada vez más empiezas como a ver esta proactividad con un plan trazado de lo que quieren lograr, ¿no? Entonces, creo que para allá vamos, creo que las brechas o los análisis que nos ponen enfrente, Marimar, sobre brechas salariales que se van a cumplir en 207 años o una equidad de género en 100 años, se va a ver acortado, porque creo que la forma en la que estamos empezando a trabajar es una forma mucho más acelerada que lo que venimos viendo desde hace 100 años que la mujer pudo votar en Estados Unidos, ¿no? En el 18 de agosto cumplimos 100 años que las mujeres blancas pudieron votar. Entonces, lo que pasó en esos 100 años fue tan lento que las métricas predictivas nos arrojan hasta 200 años para una brecha salarial. Pero si vemos lo que realmente están planeando las organizaciones y si logran realmente transmitir, reflejar, medir y que se viva esto, pues creo que eso va a cortarse, ¿no? Entonces, ojalá que todas las intenciones y lo que se habla, porque hay mucha habla y seguramente estarás de acuerdo conmigo, se habla muchísimo de este tema, pero poca acción, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y creo que es momento de dejar de acapararte yo y empezar a dejar que otras personas te hagan preguntas. Entonces, para que están conectadas, que quieran hacer preguntas, lo pueden hacer a través del Q&A o también lo pueden hacer a través del chat, que están ahí en sus pantallas. Y si quieres, Michelle, te voy a leer la primera pregunta que tenemos de Alicia Arias, que nos pregunta que dentro de la parte de innovación, ¿qué tan importante es diversidad en las conversaciones? Yo creo que es el punto medular. Siempre cuando hablamos de la innovación en un tema cultural, ¿no? Acuérdense que la innovación tiene grandes paradigmas todavía y es uno de los retos que traigo yo, pero cuando uno habla de innovación, sí, es que las empresas de tecnología, no, es que esa empresa tiene mucho presupuesto. Entonces, cuando uno realmente llega al grano de lo que es la innovación y la mides a través de una metodología, en este caso como la que yo uso, pero hay varias otras metodologías, no unas tan centradas en el tema de diversidad, pero es en la columna vertebral de la innovación es la diversidad. No hay manera que personas que piensen igual y decidan igual y crean igual, vamos a llegar a un producto más competitivo que el que tiene gente pensando en diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, es como muy evidente el tema de la diversidad para llegar a un mundo innovador, altamente innovador.
La otra pregunta que tenemos, que es de parte de Denise Montesinos, es ¿a dónde va ahora WEF? ¿Cómo visualizas el impacto de un foro que ha logrado aliar a tantas instituciones de tan diversos orígenes en los siguientes años? Ok. En los siguientes años espero que sea algo mucho más inclinado a buscar resultados realmente tangibles en lo que queremos lograr sobre la mujer en términos de educación, inclusión, el seguir conversando en un foro tan importante sobre la importancia de seguir logrando mejores indicadores, pero a muy corto plazo, con todas estas alianzas que estamos logrando, que prontamente vamos a comunicar ya las acciones que vienen, es realmente ofrecer talleres, proyectos, cosas que realmente las mujeres puedan involucrarse con, ¿no? Las que deseen hacerlo. Hay talleres gratuitos que nos está dando la Embajada Americana, por ejemplo, otros talleres que vienen con fondeos de otras cosas, por ejemplo, con ustedes de MEF o con Dalian Power, que viene también a dar ciertos beneficios para todas las mujeres que están dentro de la web. Entonces, veo como un mundo sí que siga siendo altamente inspirador a través del foro, pero después incluyendo acciones que realmente lleven a una realidad distinta a las mujeres que así lo deseen. Ojalá. Sí, es un esfuerzo grande, pero poco a poco creo que podemos ir poniendo ahí nuestros granitos de arena. Sí, sin duda, y sin duda que sí tiene un impacto muy visible este tipo de Sí, oportunidades y espacios. sí. Tenemos otra pregunta de Ana Lorrabaquio que nos pregunta, ¿podrías compartirnos los beneficios y transformación que tú has podido observar en las personas o en empresas gracias a los programas de mentoría? Ok, yo creo que las organizaciones que tienen un esquema o proyectos o programas de mentoría, de coaching, de realmente buscar un ambiente que esté retroalimentando a la persona, porque puede ser que no estés en una organización que tenga mentorías o que tenga un programa de coaching, pero sí puede ser que estés en una empresa donde hayan hecho un ecosistema donde los líderes fomenten a través de su liderazgo esta retroalimentación continua que te ayuda a crecer, ¿no? Particularmente en ese aspecto, he visto muchas organizaciones trabajar en modelos de retroalimentación, de cuidado, de reconocimiento, en meter estas prácticas culturales que son más soft, si así lo quieres ver, dentro de la necesidad del desarrollo del líder, ¿no? Cuando esto sucede dentro de una empresa o donde encontramos, por ejemplo, redes de embajadores, mentores, gente dentro de la misma organización que está apoyando a otras personas, creo que el resultado es fenomenal. Lo que pasa es que no lo vemos suceder con tanta frecuencia, ¿no? Que es lo que más buscamos en seguir presionando a las organizaciones sobre la necesidad de un liderazgo humano, que eso es lo que necesitan las organizaciones, porque tú puedes ser un extraordinario financiero, pero si tu parte humana y tu liderazgo soft o tu parte cultural de las prácticas que necesitas darle a tu gente para el desarrollo no las tienes desarrolladas, pues difícilmente vamos a ver un crecimiento ahí, ¿no? O un apoyo. Entonces, y además te voy a decir algo, la gran mayoría de nosotros, cuando estudiamos, nunca nos enseñaron esa parte, ¿no? Entonces, es algo que uno tiene que aprender y desarrollar y que las organizaciones se dieron cuenta de eso. Cuando yo empecé a trabajar y traer el concepto de mejores empresas para trabajar en México en el 2000, no, pues tú les hablabas a un empresario de estos y te decían, ¿de qué me hablas? O sea, yo le pago a esta persona y que se vaya. O sea, a mí no me interesa si sonríe o si está bien. O sea, no, era un tema completamente transaccional. Y pues eso fue cambiando y creo que las empresas que son realmente exitosas son aquellas que saben que la inversión más importante que tienen es el recurso humano. O sea, entonces la mentoría es extraordinaria cuando sucede en cualquiera de los tres ejemplos que acabo de dar, ¿no?
no sucede como tan frecuente como quisiéramos en el término del objetivo, ¿no? Entendido. Creo que no hay ninguna otra pregunta de las participantes. Entonces, quizás te voy a hacer una pregunta más yo para cerrar un poco esta plática que hemos tenido. Y algo que creo que sería interesante que nos contaras es como de dónde te inspiras, qué es de dónde agarras fuerza para hacer lo que haces, de dónde agarras como como decías tú, la pasión Sí, para llegar y empezar a tratar de cambiar un poco la historia, ¿no? sí. Creo que todos los días en actos muy normales de la vida, desde mis hijos, desde el sol, desde pelear por un mundo mejor, desde sentirme bien conmigo misma, desde cumplir mis valores, desde poder realmente saciar este interés tan importante que tengo sobre un mundo más equitativo, y no solamente hablando del mundo de las mujeres, pero en general el mundo del recurso humano, que fue lo que me atrapó en términos de Great Place to Work, es algo que me inspira todos los días, ¿no? Y me levanto todos los días con esta gran motivación de entregar lo mejor de mí misma por las nuevas generaciones, apoyar, brindar el ejemplo que es de mucho trabajo, ¿eh? O sea, esto no es una varita mágica que de repente llega, pero sí el seguir luchando por un mundo mejor, sin duda alguna, es lo que más probablemente me inspira. Obviamente mis hijos, mis papás, ver acciones de humanos increíbles, el tema del positivismo. Entonces, siempre me conecto con un mundo más allá en esta inspiración también, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias a todas por conectarse y a ti por dedicarnos tanto tiempo y compartirnos tantas cosas. Creo que fue una plática muy interesante para mí, por lo menos, escuchar como alguien que viene de un mundo tan diferente y cómo lo amarra y cómo llega a este mundo más familiar, para mí por lo menos, es siempre súper enriquecedor. Entonces te lo agradezco mucho, le agradezco mucho a todas y nos vemos pronto seguramente en otro Coffee Talk. Muchas gracias, Marimar, y un saludo a toda la audiencia con mucho cariño.